Bueno, en este video vamos a hablar sobre la auditoría. Si se hace muy largo el video, haré una segunda parte. ¿Cuál es el objetivo de una auditoría? En la NIA 200 nos define el objetivo de una auditoría. Dice que es aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros mediante la expresión por parte del auditor de una opinión respecto si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Para poder emitir esta opinión, el auditor requiere obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. ¿Qué es un riesgo de auditoría? Debido a que las muestras de auditoría revisadas no representan el 100%, siempre existirá la posibilidad de que el auditor exprese una opinión de auditoría positiva sobre la información financiera que presente errores. Esto pues causa que pueda haber riesgos de detección, que es la posibilidad de que los procedimientos de auditoría aplicados por el auditor para reducir el riesgo de auditoría a un nivel bajo no detecte la existencia de una incorrección. Otro puede ser el riesgo de incorrección, que es la posibilidad de que existan errores por los riesgos inherentes y de control de las actividades revisadas, que estos son riesgos inherentes y riesgos de control. Los riesgos inherentes es la posibilidad de que una partida, un rubro o actividad sea susceptible a errores por su propia naturaleza sin considerar al respecto los controles implementados para disminuir dicho riesgo. Y el otro es el riesgo de control. Es la posibilidad de que exista una incorrección que no pueda ser detectada, prevenida y corregida oportunamente por el sistema de control interno de la empresa. Investigación de las características generales y particulares de la empresa. Conocimientos de la empresa. Un procedimiento básico previo a la ejecución de una auditoría es el conocimiento de la empresa. Este es el reconocimiento físico. Implica hacer un recorrido por toda la planta, visitar sus bodegas, sucursales, las áreas de producción, los diferentes departamentos administrativos, que son los de venta, embarque, mantenimiento, incluso su comedor, el estacionamiento, etc. Este reconocimiento se realiza aplicando nuestra capacidad crítica de juicio y la madurez profesional. Reconoce la infraestructura y capacidad operativa de la empresa. En nuestro recorrido por las instalaciones resulta muy importante ver la maquinaria con la que opera la empresa, su equipo de transporte, el mobiliario de oficina, el terreno y edificios. La capacidad en recursos humanos, con cuánto personal trabaja la empresa, con cuántos de producción, cuántos administrativos. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Qué materia prima utiliza? ¿De dónde procede la materia prima? ¿Tiene algunas regulaciones de materia? ¿Y cuántos proveedores potenciales tiene? Es muy importante que este recorrido se realice aplicando nuestra capacidad crítica, analítica de juicio y con madurez profesional, ya que muchos auditores en su etapa de novatez pierden la brújula de su desenvolvimiento dentro de la empresa y terminan perdiéndose en esta sin saber qué hacer, cómo proceder, cómo resolver los diferentes eventos, todo esto porque nunca levantaron su visita más allá del escritorio. Carta de encargo de la auditoría, que está en la NIA 210. Antes del inicio de la auditoría, el auditor debe exhibir a la dirección de la empresa auditada una carta de encargo. Antiguamente se le denomina carga de salvaguarda. El objetivo de esta es evitar malos entendidos acerca de las responsabilidades tanto por parte de la dirección como del auditor. En la citada carta podemos incluir, entre otros aspectos, lo siguiente: definir ampliamente el alcance de la auditoría, los riesgos, la planificación y ejecución, las manifestaciones por escrito por parte de la dirección, las responsabilidades de la dirección de informar al auditor sobre los hechos que pueda afectar a los estados financieros, la responsabilidad de la dirección respecto a los estados financieros y la responsabilidad de la dirección en relación a la implementación y supervisión de las políticas de control interno, así como la revisión del control interno será realizado exclusivamente para determinar los procedimientos sustantivos de revisión por parte del auditor y que esta revisión no tiene por objetivo evaluar o implementar medidas de control. Sin embargo, si por motivo de la citada revisión se detectan situaciones que representan debilidades en el citado control, se le proporcionará a la empresa las sugerencias que ayuden a mejorar dichos controles. La responsabilidad de la dirección en relación a la entrega de información requerida para la realización de la auditoría y el acceso expedido a esta. La obligación de la dirección de proporcionar a los auditores un espacio cómodo, seguro y privado que le permita resguardar adecuadamente la información confidencial utilizada. Esta carta debe ser firmada por la autoridad máxima
de la empresa manifestando estar conforme con su contenido y señalando la fecha en la que aceptó su contenido. Importancia del control interno en una empresa. Dentro del proceso que se sigue para realizar una auditoría y para efectos de formular el plan de trabajo conforme al programa de trabajo, este es formulado por la supervisión de auditoría y por un auditor de amplia experiencia. Lo primero que hacemos es revisar el control interno y en base a este procedimiento desarrollamos la forma, alcance y oportunidad en que realizaremos la auditoría. Algunos auditores con poca experiencia, cuando tienen auditorías recurrentes, es decir, varios ejercicios, obvian los procedimientos de revisión de control interno y no lo revisan, pues utilizan el efectuado años atrás. Esta omisión, por analogía con medicina, sería como considerar que un paciente que en años anteriores resultó sano, ya no lo analizamos en años posteriores. Control interno. Se define como el plan de organización, métodos y medidas adaptadas por un negocio para salvaguardar sus bienes, verificar la exactitud y seguridad de su información contable, desarrollar la eficiencia de las operaciones y fomentar el apego a la política administrativa prescrita. Plan de organización para lograr los objetivos. Decimos que es un plan de organización porque es un programa que requiere el desarrollo de actividades y de relaciones de conducta entre personas, procedimientos y lugares de trabajo de manera eficiente. Esto quiere decir que para que exista un buen control, no basta en que se implementen buenos controles, sino que requiere que las personas que realizan dichos controles tengan la convicción de por qué deben realizarlos. Clasificación del control interno. Control interno administrativo. Cuando los objetivos fundamentales son promoción de eficiencia en la operación de la empresa y la ejecución de las operaciones, se adhiera a las políticas establecidas por la administración de la empresa. Control interno contable. Cuando los objetivos fundamentales son protección de los activos de la empresa y la información financiera veraz, confiable y oportuna. Elementos del control interno. La organización, que se define según Abraham Perdomo Moreno, establecimiento de relaciones de conducta entre trabajo, funciones, niveles y actividades de empleados de una empresa para lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos establecidos. Catálogo de cuentas. Los controles se deben estructurar desde que iniciamos el negocio y se deben ir adecuando conforme al negocio va desarrollándose. Por consiguiente, es menester que la empresa tenga un buen catálogo de cuentas. Implementar un catálogo de cuentas que clasifique las operaciones. Es muy importante que al definir el catálogo de cuentas pensemos en la información que deseamos obtener en la estructura financiera de la empresa. Sistema de contabilidad. Se conocen dos sistemas de contabilidad. A, por partida simple. Es muy simple su aplicación. Se puede concluir que son simples informes. Por ejemplo, los ingresos y los egresos. Esto regularmente se utiliza en empresas muy pequeñas cuya información es utilizada para cumplimiento fiscal, es decir, contabilidad simplificada. Y por partida doble, que se basa en el principio de dualidad económica que tiene el antecedente científico del principio de causalidad, causa y efecto, cuya ecuación es A es igual a P más C, es decir, activo igual a pasivo más capital. En la actualidad prácticamente todas las empresas ocupan este sistema de contabilidad por ser el más eficiente para generar la información y llevar los controles de una manera eficiente. Estados financieros. Son documentos que muestran la situación económica de la empresa, la capacidad de pago a una fecha determinada, o bien el resultado de operaciones obtenidas en un periodo o ejercicio, en situaciones normales o especiales. Presupuestos y pronósticos. Estos se preparan para cumplirse. Deben ser viables. Para esto deben utilizarse principios presupuestales. Estos principios son: principio de los objetivos, se establecen metas a alcanzar. Principios de objetividad, deben ser razonablemente alcanzables, evitando especulaciones y cálculos arbitrarios. Principios de la confianza, que se puedan cumplir, que se puedan alcanzar. Principios de la organización, que se establezca un nivel de organización eficiente, funcional y de acuerdo a las operaciones que se desarrollan. Principio de la oportunidad, para que sean eficaces los presupuestos necesitan ser oportunos. Principio de la flexibilidad. Deben considerar los cambios en el transcurso del periodo presupuestal. Entrenamiento, eficiencia y moralidad del personal.
Todo el personal debe estar capacitado, tener conocimientos y experiencia para alcanzar las metas y objetivos de la empresa. Supervisión. Según mi experiencia, es uno de los elementos más importantes, ya que por naturaleza requerimos ser supervisados. Y si una empresa implementa buenas medidas de control, pero no supervisa que se realicen, lo más probable es que ésta se distorsione. Cuando entrevistamos a los directivos de la empresa, en muchos nos convencen, pero al hacer pruebas de cumplimiento, nos cercioramos que éstas no se realizan. Imaginemos a una pequeña empresa que es administrada directamente por el dueño. No requiere muchos controles porque el mismo dueño controla las actividades, pero la empresa va creciendo y el dueño se ve en la necesidad de delegar funciones. Y entonces surge la duda de cómo hacerle para que no se expongan los bienes de la compañía, para que los procesos productivos sean eficientes, para que la administración informe adecuadamente y de manera confiable. Es necesario establecer controles. Responsabilidad de la dirección sobre el control interno. La NIA 210, párrafo 6 y A16 establece que la dirección de la empresa es la obligada a mantener las políticas de control interno que considere convenientes para permitir generar los estados financieros. El auditor asume la responsabilidad de cerciorarse que dicho control haya logrado dicho objetivo o en su caso evaluará el impacto de las deficiencias detectadas. Resulta adecuado que el auditor exponga a la dirección su responsabilidad en mantener el control interno. Requisitos básicos de evaluación del control interno. El contador público independiente que realiza una auditoría de estados financieros tiene la obligación de llevar a cabo el estudio y evaluación del control interno como un aspecto fundamental al establecer la estrategia de auditoría y para el conocimiento de los tres elementos de la estructura interna, que son ambiente, sistema y procedimiento de control. El primero, conocimiento de la entidad y su entorno. NIA 315, anexo 1, entorno de control. Este implica comunicación y vigilancia de la integridad y de los valores éticos. Determina la actuación de la dirección con el fin de eliminar o reducir las situaciones que puedan inducir a su personal a cometer actos deshonestos, ilegales o faltos de ética. La dirección incluye supervisión de los códigos de conducta en el cumplimiento de las políticas de control interno. La empresa es conservadora en su filosofía de aplicación de las NIF. La asignación de auditoría y responsabilidad, así como las líneas de comunicación, son adecuadas. Existe un compromiso de desarrollo personal de sus empleados mediante controles cualitativos del desempeño y comportamiento de estos. Están implementados mecanismos que permitan identificar los riesgos de negocio relevantes para la preparación de los estados financieros. 2. Sistema de información contable. Hace uso de la tecnología de la información. El sistema contable engloba los métodos y registros que permiten identificar las transacciones válidas. El sistema permite clasificar la información, determina el periodo en que se han producido las transacciones y presenta las transacciones y la información financiera. Y el tercero, actividades de control. Estas pueden clasificarse como políticas y procedimientos como los siguientes. Análisis de resultados. Por ejemplo, compara los resultados reales con los presupuestados. Comparación estadística. Por ejemplo, resultados del ejercicio con los correspondientes del ejercicio anterior. Procedimiento de la información, comprobación de la exactitud aritmética de los registros y los candados y filtros implementados en los programas de software que restringen e identifican el acceso a estos.